Para preparar una pechuga de pollo, que será la delicia de todos, lo primero que vamos a hacer va a ser cortar la propia pechuga de pollo por la mitad, pero la vamos a cortar a modo de libro, es decir, con un cuchillo muy afilado le vamos a hacer una incisión, pero sin llegar hasta el final de la pechuga. Con esto lo que lograremos será abrirla entre dos, como si fuera un libro. Si no te quieres complicar la vida, se lo pides en la carnicería y te lo hacen sin problema. Una vez que lo tengamos, lo vamos a tapar con papel de horno, que también nos serviría el mismo papel que nos entregan en la carnicería cuando compramos alimentos de la propia tienda. Y con la ayuda de un martillo de cocina, le vamos a dar una zurra como si no hubiera mañana. Vamos a golpear la carne, tampoco demasiado fuerte, que no hace falta, para ablandarla ligeramente. Así después en boca tendrá mejor mordida. Una vez que le hayamos dado esta zurra, le vamos a retirar el papel y ahora sobre las dos caras le vamos a agregar su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida. Hecho todo esto, vamos a coger la pechuga y vamos a poner en su lugar papel film o papel transparente. Hoy lo pone mi pinche Verónica, muchas gracias, Vero. Si es que Gorka, ¿qué harías sin mí? Joder, y además, de verdad. Pero bueno, que ella también después se come todas estas delicias que hago en el canal, así que tampoco se queje mucho. Total, que vamos a rellenar ahora nuestra pechuga con jamón, con una loncha. Aunque si lo prefieres, si eres más glotón, puedes añadir más, a tu gusto. Pero de momento ponemos una lonchita de jamón y sobre el jamón vamos a poner queso. Yo estoy utilizando un queso Gouda que tiene un sabor bastante interesante y además se deshace con mucha facilidad. Pero podrías utilizar cualquier otro a tu gusto, tipo un queso fuerte, viejo, con sabor, lo que quieras. Tapamos esto con otra loncha de jamón y ahora, con la ayuda del papel film que habíamos puesto en la base, vamos a ir enrollando la pechuga, encerrando este delicioso relleno en el interior. Así, con mucho cuidado. Los bordes los vamos a apretar bien, como si estuviéramos cerrando el envoltorio de un caramelo, para que el pollo quede bien encerrado en este papel film. Y hecho esto, lo vamos a llevar al congelador y lo vamos a dejar aquí mínimo 20 minutos. Mínimo 20 y máximo 40. Lo que pretendemos es apretar bien esto, pero no que se congele. Mientras tanto, vamos a preparar una salsa para echarle después a nuestro cordon bleu, que va a ser el manjar de los dioses más remilgados del Olimpo. Vamos a poner en una cazuelita 20 mililitros de aceite y 20 gramos de harina de trigo. Vamos a calentarlo a fuego suave mientras integramos ambos ingredientes entre sí. Y de paso vamos a dejar que la harina se tueste en este aceite. Esto es cuestión de nada, un par de minutos, que pierda su sabor a crudo. Hecho esto, cuando la harina ya esté tostada y haya tomado cierto color a tueste, le vamos a agregar 300 mililitros de leche, así de golpe. Volvemos a integrarlo junto con el aceite y con la harina, hasta que nuevamente nos haya quedado una salsa homogénea, sin grumos. Hecho esto, vamos a terminar de aderezarla agregando un poquito de pimienta negra recién molida, media cucharadita de nuez moscada y queso. El queso, el mismo que hemos utilizado para rellenar la pechuga. Sal no le vamos a echar porque el queso ya le va a agregar la parte necesaria de sal a nuestra salsa. Una salsa de queso muy sencilla de hacer y que acompañará al final a nuestras pechugas de pollo. Y hablando de las reinas de Roma, ya las tenemos totalmente prietas y listas para seguir trabajando con ellas. Las vamos a hacer rodar por harina, una harina de trigo normalita, sin complicación alguna. Lo importante aquí es que se impregne bien de esta harina, que no haya ninguna parte de la pechuga que quede sin harina. Hecho esto, la retiramos ya de la harina y ahora la vamos a hacer rodar por huevo batido. Lo mismo con el huevo, que se impregne bien de él, para que el relleno y la pechuga queden bien encerrados dentro de esta capa. Así que nada, impregnamos también aquí y finalmente la hacemos rodar por pan rallado. Con estos tres ingredientes, que además es importante que sean en este orden, harina, huevo y pan rallado, después la pechuga nos va a quedar súper crujiente por fuera y el relleno bien encerrado en el interior, que es lo que nos interesa. Así que pasados por estos tres ingredientes, directamente a freír. Y la fritura, ojo con ella, es muy importante. El aceite debe estar caliente, pero no demasiado, porque si no el pollo nos va a quedar crudo en el interior. Unos 150 grados, 160 grados como mucho, es lo ideal. No hace falta tampoco fijarse en temperatura. Simplemente no pongas el fuego a máximo, bájalo un poquito. Y para amantes del air fryer, estáis de enhorabuena. También se puede hacer el air fryer. Y en el horno si te pones. Pasados unos 5 minutos de fritura, retiramos y colocamos el cordon bleu sobre papel absorbente antes de servir. Esto lo hacemos para retirar el exceso de aceite. Finalmente, llegados a este punto, podemos proceder con el corte de esta maravilla de plato.
Para servirlo, lo bañamos con la salsa de queso maravillosa que habíamos hecho antes. Y listo, con pocos ingredientes y sin complicarnos mucho la vida, hemos preparado un delicioso plato de pechuga de pollo, relleno, fácil, sencillo y que sin duda es pura ambrosía. Ñam, 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 ñam. Os voy a contar ahora un par de curiosidades y de alternativas del cordon bleu. Pero antes de eso, me gustaría comunicaros una cosa, y es la siguiente. Llevo ya un año largo haciendo podcast, pero no los he subido a Que Viva la Cocina. Están subidos en iVoox, en Podimo y en las diferentes plataformas de audio que existen, pero no me he atrevido a hacerlo aquí. Bueno, lo primero que quiero hacer es comunicaros esos, que voy a empezar a subirlos aquí a Que Viva la Cocina. Podcasts que son muy diferentes a los vídeos, son audio, solamente es audio y duran en torno a 1 hora. Allí cuento cosas más técnicas de la cocina. No son exclusivamente recetas, sino son cosas, curiosidades, tecnicismos y alguna cosita más para que aquellos que sois curiosos de la gastronomía en general pues os pueden interesar. Pero bueno, avisaros que el contenido es muy diferente al que suelo subir aquí, a Que Viva la Cocina. Simplemente eso, espero que os guste. Y ahora, sí que sí, vamos ya con el tema del propio cordon bleu. Lo primero, mucha gente seguramente vais a pensar que esto es como los típicos San Jacobos, y más o menos eso es cierto, pero hay una gran diferencia entre el cordon bleu y el San Jacobo. Técnicamente, el San Jacobo se hace simplemente con jamón york, jamón cocido y queso. No se hace con pollo, ni con ningún otro tipo de carne. Simplemente escoger estos dos ingredientes, empanarlos y freírlos. Esa es la gran diferencia entre los San Jacobos y el cordon bleu. La siguiente cosa que os quiero contar es que, ahora ya sí que sí, yendo al tema de la carne, es que si sustituimos el pollo por lomo de cerdo en filetes, es decir, es la misma elaboración, pero sustituimos la pechuga por lomo de cerdo, pues obtenemos los clásicos flamenquines, que son muy típicos de aquí, del sur de España, de Andalucía, concretamente de la zona de Córdoba. Pues eso, sustituimos pollo por lomo de cerdo y tenemos los típicos flamenquines, que el sabor cambia radicalmente, pero la elaboración, como podéis comprobar, es bastante sencilla. Más cosas. La salsa de queso. Salsa de queso os he ofrecido aquí una alternativa muy fácil de hacer y muy sabrosa, pero hay más. Salsa de queso hay... Cada cocinero tiene 10 formas diferentes al menos de hacer una salsa de queso. Una muy sencilla, más incluso que la que he mostrado aquí en el vídeo. Simplemente con nata para cocinar o media crema y queso. En cualquier caso sí que es muy importante que el queso sea fuerte, que tenga mucho sabor para que después le dé ese toque de potencia interesante que queremos. Así que sí que se lo vamos a agregar sí o sí. Pero el caso es que vamos a añadir en una cazuelita 100 gramos de nata y unos 50 gramos de este queso rallado. Es decir, el doble de nata que de queso. Calentamos, mezclamos brevemente y se lo echamos por encima. Muy sencillo de hacer y que realmente también queda delicioso. Más cosillas. El pan rallado. En vez de echar pan rallado, si echamos panko, ya sabéis el panko lo que es este típico pan rallado grueso, incluso lo podemos hacer en casa, lo podemos triturar en casa. Pan viejo, lo metemos en una batidora, lo trituramos bien y nos va a quedar mucho más crujiente. Si no queremos complicarnos la vida, pues lo compramos, que lo venden en cualquier sitio y ya está. Panko, con K. Es un pan rallado muy grueso. Nos va a quedar después mucho más crunchy. Y ya para terminar, con el tema de la fritura también. Doble fritura. Hay muchas elaboraciones que se pueden hacer con doble fritura, que sería harina, huevo, pan rallado, 2 veces huevo, pan rallado. Vale, en esta elaboración no merece la pena, porque si no va a tener mucho rebozado exterior y muy poca chicha en el interior, en comparación con el rebozado. Así que no lo probáis, no lo hagáis, simplemente pasadlo una vez por huevo y por pan rallado y a freír, sin más. Y bueno, con todo esto ya me despido, espero que estas curiosidades os gusten y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.